Adelante, hermana. Ya. Bendito Señor y bendito Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad tan hermosa, tan gratificante, Señor, de estar presentes, todos mis hermanos presentes y los que estamos por Zoom. Señor, bendecidos con este tiempo maravilloso de aprender de tu palabra cada día más, de reforzar lo que sabemos. Y Padre Santo, gracias por tu hijo, el Pastor Domingo, que se prepara y con ese gusto que nos da esas clases y se le ve cómo le encanta enseñar tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu para que nosotros podamos guardar, conservar y practicar estas enseñanzas, Señor. Que cada día podamos acercarnos más a ti. Y Señor, los momentos difíciles no importa, Señor, porque te tenemos a ti y vamos de tu mano. Todo te damos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues hoy vamos a continuar con este tema, los dos reinos, y hoy vamos a estar hablando acerca de la primera nación de Dios. Y ya nosotros vimos cómo en principio la humanidad se corrompió, Dios envió un diluvio, luego empezó aquella civilización humana donde se reunieron en tierra de Sinar, lo que hoy es Irak, y allí pues se fundó aquella primera civilización que dio lugar a todas las demás civilizaciones antiguas. De allí salió Egipto, de allí salió la misma Babilonia, Siria, en fin, todo aquello. Y ciertamente que no hubo una nación de aquellas que se originaron en Babel que fuera temerosa de Dios. Pero hoy vamos a ver la primera nación de Dios en el mundo. Sabemos que aunque desde los tiempos de Noé en adelante hubo personas temerosas de Dios, es verdad que no fueron muchos, pero Dios siempre ha tenido personas fieles en este mundo, gente que le sirve de corazón. Recordemos que la estrategia que el diablo utiliza para la gente es el engaño. Y como el ser humano tiene una tendencia a que lo engañen, a veces uno se pone a pensar cuánta gente se la pasan todo el tiempo engañándolo, y a la gente le gusta que lo engañen. Donde se dice la verdad no hay mucha gente, donde no se dice la verdad o donde se hace un camuflaje de la verdad, ahí hay gente, porque hay como esa tendencia, cuando a la persona se le dice la realidad, no funciona. De alguna manera hay que manipularlo, pero como Dios no manipula a nadie, ni Dios nos manda a manipular a nadie, donde está la verdad de Dios, pues no tiene mucha simpatía de los seres humanos. De todas maneras, Dios siempre ha tenido un pueblo. Encontramos el caso de Job en la Biblia. Job parece ser un poquito antes que Abraham, porque en el libro de Job no se mencionan detalles acerca de Abraham relacionado a la tierra de Canaán. También encontramos después a Melquisedec, sacerdote, a quien Abraham se encontró con él. Dice la Biblia que Melquisedec es un personaje llamativo en la Biblia. Por cierto, escribí un tema hace ya unos años atrás acerca de Melquisedec, porque Melquisedec dice que fue a encontrarse con Abraham y sacó pan y vino. Esto como que tiene una connotación. Y en el libro de Hebreos se dice no que es Jesús, esto no de ninguna manera, pero dice que como el Hijo del Hombre.
parecido al Hijo de Dios y con un sacerdocio que no tenía nada que ver con el sacerdocio de los hijos de Aarón. Bueno, y Abraham y luego los descendientes de Abraham en esa misma línea, Abraham, Isaac. Sabemos que con Abraham se dieron dos cosas y es la primera cita que vamos a leer, Génesis capítulo 12. Vamos a ver lo que se dio con Abraham para que podamos entender esto de la nación de Dios. Génesis capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 3. ¿Alguien quiere leer? Yo voy a Hermana Magnolia. Adelante, hermana Magnolia. Amén, amén. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten, hermanos, en estos 3 versículos nosotros podemos hallar 2 promesas. La primera promesa que hallamos es la promesa de que de Abraham iba a venir una gran nación, un gran pueblo, pero que ese pueblo no iba a ser igual que las demás naciones, iba a ser un pueblo especial. Pero también hallamos ahí, y es la última parte del verso 3, lo más grande que Dios le prometió a Abraham, que no es solamente una nación, sino que dice que y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando acá de todas las naciones del mundo iban a alcanzar bendición a través de Abraham. Pero ¿cómo a través de Abraham? Sabemos bien que esto es una referencia a la salvación, a la redención del hombre, que viene de un descendiente de Abraham. Jesús fue descendiente de Abraham. Dios pudo haber seleccionado otras personas, pero seleccionó a Abraham. Abraham fue obediente a Dios. Recuerden, esta palabra es una palabra que siempre debe estar en la mente del cristiano. Desde el comienzo hasta el fin de la Biblia vamos a hallar que a Dios hay que obedecer. Y Abraham tuvo que obedecer a Dios, y como resultado de aquella obediencia se iba a cumplir esta promesa que Dios le dio: una gran nación, un gran pueblo. Vete, que yo te voy a bendecir, y el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito, y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Con esa promesa también nació Isaac. Con esa misma promesa nació Jacob. Sabemos que Jacob tenía un gemelo, que era Esaú, pero él no heredó la promesa, sino Jacob. Y de Jacob nosotros sabemos que surgieron 12 hijos, a diferencia de Abraham, Isaac, Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos, y de estos 12 hijos es que se forma la nación que nosotros vamos a conocer como la primera nación de Dios en la tierra. Y si nosotros vemos, y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1, no lo vamos a leer porque son 12 versículos, pero sí podemos ver algunos detalles. Éxodo capítulo 1. Lo que estamos es tratando de entender de una forma resumida el origen de la nación de Dios. Ya vimos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora vamos a ver, y Éxodo capítulo 1, verso 1 dice:
Estos son los nombres de los hijos de Israel. Israel, sabemos que es Jacob. Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Jacob significaba suplantador o engañador. No era muy bonito aquel nombre. Y Dios le cambió el nombre por Israel, que quiere decir el que lucha, el que pelea con Dios y con los hombres y vence, no el que vence a Dios. Eso hay que poder entenderlo. Así que dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Así que, y en el verso 7 dice que después de la muerte de José, los israelitas se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Así que esta gente, recuerden que había una promesa de Dios de bendición a Abraham, de una gran nación. ¿Y qué pasó? Esta situación produjo una actitud de celo y de temor en el faraón, que surgió, dice en el verso 8, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y este rey tuvo temor y pensó que el pueblo de Israel, en el verso 9, iba a ser más fuerte que ellos y los iban a dominar. Déjenme decirle que la historia de Egipto estaba marcada con esto. En los tiempos en que los israelitas salieron de Egipto, había una dinastía que no era la original, se llamaban los Hicsos, que fueron los que inventaron la rueda. A esta gente se le debe la invención de la rueda. Y hubo varias dinastías en Egipto. Entonces este faraón pensaría, esta gente van a dominar, van a gobernar y nosotros lo vamos a subyugar. Así que empezaron a oprimirlo y dice el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Y qué hicieron finalmente? Los esclavizaron. Ahora, es importante saber todo el periodo de tiempo que transcurrió desde que Jacob llegó a Egipto hasta que los hijos de Israel salieron de Egipto y fueron a peregrinar por el desierto. Vamos a ver, y quisiera que alguien se lea Éxodo capítulo 12. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Versículos 40 y 41. Éxodo 12, versos 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Quién pudo imaginarse, hermanos, que Jacob llegó a Egipto? Ustedes saben por qué llegó. Llegó por falta de alimento y porque providencialmente Dios había preservado a su hijo. Realmente José era el hijo preferido de Jacob. En los patriarcas nosotros vemos este tipo como de actitud. Por ejemplo, Isaac tenía un preferido que era Esaú, pero Rebeca, la esposa de Isaac, el preferido era Jacob. Se daban estas cosas y José era el preferido de Jacob y yo pienso que la razón debió ser porque José nació de la mujer que Jacob amaba, que era Raquel. Sabemos bien que
Jacob no pidió a Lea, pero Labán, que era bastante tramposo, Labán pues le cambió el asunto y en vez de entregarle a Raquel, le entregó a Lea. Así que hay un chiste musical que dice que Labán es el peor músico que ha habido en la historia bíblica, porque Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor. Entonces, pero bueno. De cualquier manera, hermanos, parece ser que José fue el primer hijo de Raquel y probablemente esto llevó a Jacob como a inclinarse más por este muchacho. Luego Raquel tiene un segundo hijo que muere de parto, Benjamín muere de parto y Raquel muere de parto, sí. Raquel muere de parto cuando tuvo a su hijo Benjamín. Pero acá lo que estamos viendo es la historia desde que Jacob llega a Egipto hasta que salen los israelitas. Pasaron 430 años y según los cálculos que nosotros podemos hacer, probablemente, hermanos, eran más de 2 millones de personas los que salieron de Egipto. No estamos hablando de unos cuantos miles, eran probablemente más de 2 millones de personas los que salieron de Egipto, porque solo hombres de 20 años arriba eran 600,000. Y estamos hablando de una población joven, y si de 20 años arriba habían 600,000 hombres, ¿cuántas mujeres y cuántos menores habría? Y esto ustedes han notado que los judíos tratan de tener la mayor cantidad de hijos. Esto ha venido desde aquellos tiempos, ¿eh? Estamos hablando de más de 3,500 años que esto ha sido una cultura para ellos, una tradición para ellos. Ahora, vamos a ver algo que Dios le dijo a Israel, y aquí está el punto básico, y para nosotros poder entender la relación de Israel con el reino de Dios y qué pasó, qué hicieron, qué no hicieron, es importante poder entender esto. Y vamos a Deuteronomio, que es el 5º libro de la Biblia, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer los versículos. Hermano, yo estoy hablando y hablando, pero ustedes tienen derecho a hablar, así que si tienen alguna pregunta o algún comentario. Solamente una pregunta que yo siempre me la he hecho. Dios le prometió a Abraham que de esa nación iba a estar esclavo 400 años. Iba a ser oprimida. Sí. Iba a ser oprimida 400 años. Y aquí hablan, siempre yo me he hecho la pregunta, nunca ni me he puesto a estudiarla. Y ellos salieron a los 430 años de Egipto. Sí, aunque casi la expresión es en la 4ª generación. Será oprimida. No hay otra manera de poder entender esto que no sea eso de la 4ª generación que ellos vivieron. Lo que Abreu dice está en el 20. Abraham cuando dijo, y esa nación estará. Sí, está en el capítulo, en el 13, ¿verdad? En el 13, sí. En el 13, no. No, en el 13 no está Melquisedec, Agar, Ismael. Ok, está en el 15, en el 15. De Génesis. Sí. Esta expresión que aparece en el verso 13, Juan se refiere específicamente al verso 13, dice,
Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Probablemente esto es lo que el traductor pudo acercar más, porque si hay alguien que sabe exactamente lo que va a pasar es Dios. Así que yo no tengo acá otra explicación que no sea esa, porque tengo que asumir que no hay error en Dios. Es decir, Dios no puede decir una cosa y equivocarse con... también aparece una expresión, que ahora no recuerdo la cita, que habla de la cuarta generación, que esa expresión creo que probablemente se ajuste más. Tal vez al traducir de algunos códices, tradujeron aquí 400 años en vez de cuarta generación, porque sí habla de en la cuarta generación pasará esto. De todas maneras, hermanos, la palabra de Dios va a cumplir fielmente. Amén. Y lo que aquí aparece es que iban a ser oprimidos. Recuerden, Israel no fue oprimido 430 años. No. Ellos vivieron una cantidad de años que no sabemos que fueron oprimidos. Ahora, cuando nació Moisés, ya eran oprimidos, ya lo habían esclavizado. Y recuerden que Moisés nació en medio de aquella situación donde estaban queriendo obligar para que los niños, los varoncitos que nacieran, los tiraran al río porque se estaban multiplicando enormemente. Recuerden que Aarón era un poquito mayor que Moisés. No recuerdo si era 3 años mayor, no recuerdo ahora con exactitud, pero creo que no había mucha diferencia y Aarón nació bien, sin problema. El problema fue cuando nació Moisés, que había que, por eso lo esconden y todo aquello. De todas maneras, nos podemos dar cuenta que la opresión fuerte se dio en los últimos 80 años, porque a la edad de 80 años es cuando Moisés regresa a Egipto, después de haber tenido que salir huyendo, para cumplir con lo que Dios le manda, que liberara a ese pueblo de la opresión. Así que, pero 80 años es mucho, en esclavitud, en opresión. Nacieron cientos de miles en medio de aquella situación. Ahora, veamos qué es lo que pasa con este pueblo. La promesa de Dios, Abraham, pero hay algo que Dios, y creo que ya tienen Deuteronomio 7, ¿verdad? Versos 6 hasta el 8, alguien que por favor lo lea. 6 hasta el 8. Ana Rubiela creo que levantó la mano. Ana Rubiela, ¿usted levantó la mano? Adelante. Deuteronomio 7, 6, 6, bueno, 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Noten, hermanos, cuando se escribió el libro de Deuteronomio fue 40 años después de haber salido de Egipto. Esto es ya Moisés un poquito antes de morir. Escribe este libro. Ya habían pasado 40 años y Moisés le recuerda esto al pueblo de Israel, que era un pueblo ¿qué? Especial. Un pueblo santo, ahora no por ello ser importante. Y esa es la situación que hay que explicarle a muchos judíos y a muchos evangélicos también, porque hay muchos evangélicos que creen que Israel es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y estaba escuchando a alguien que dice que Tel Aviv,
La capital de Israel es la Sodoma del Mediterráneo, de un estado de corrupción y La homosexualidad. sí, un estado de corrupción de manera horripilante. Pero Están bueno, así, pero están así, mi hermano, que el día que hubo el desastre de rapto que hicieron, hermano, estaban celebrando orgía de homosexuales. de todo, ahí surge de todo. Es que este pueblo nunca ha querido obedecer a Dios, hay que entender esto, es la situación por la cual todavía, miles de años después, esa nación tiene que vivir en el estado en el cual vive, un estado de inseguridad, de incertidumbre. Hermanos, es que el pecado va a traer consecuencias. Esto no es cuestión de que uno pueda preferirlo, determinarlo, no es cuestión de un criterio, es que la Biblia dice aquí, miren lo que Dios le dice, ustedes son un pueblo santo. ¿Qué es lo que es santo? Separado, apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios, para el servicio de Dios, no un pueblo igual. Guárdense esta expresión porque más adelante le vamos a dar bastante uso. No es un pueblo igual que los demás pueblos. Dios los separó a ellos como su nación especial. Y si nosotros hacemos un paréntesis en este momento y preguntamos, ¿será que Dios ha hecho lo mismo con nosotros de manera individual? Nos ha separado. ¿De dónde? De este mundo de maldad. Israel era un pequeño pueblo comparado con las demás naciones que había. Un imperio poderoso. En aquel tiempo Egipto era el imperio mundial, el imperio más poderoso que había en el mundo. Eran los egipcios. Y Dios separó a aquel pueblo pequeño que eran esclavos, los liberó y los sacó para cumplir la promesa de él en ellos. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Nos ha sacado, hermanos. Y cuando cada uno de nosotros, si se pone a pensar por qué sirve a Dios, no encuentra una razón. Es decir, ¿por qué yo sirvo a Dios? Porque Dios me escogió, porque Él quiso, porque ¿qué yo hice para presentarme delante de Dios y poder decirle, Señor, yo tengo derecho? Nada. Lo único que he tenido es pecado en mi vida y Dios ha tenido misericordia de mí. Es decir, Él es el que escoge, Él es el que separa, Él es el que selecciona a todo aquel que Él quiere que le sirva. Entonces, ¿qué hace Dios acá con el pueblo de Israel? Dice que lo sacó y en el verso 8 explica que amó a Israel y quiso que guardara el juramento que había hecho a quién, a Jacob, a Abraham, a Isaac. Es decir, Dios primero comienza con Abraham y le hace esa promesa que de él iba a venir esa gran nación. Y ciertamente, hermanos, que aquí estamos viendo que Dios separa a este pueblo de manera especial para su servicio. Era un pueblo que debía llevar una vida diferente. Por esto el Señor, ¿qué hace con el pueblo? Le establece sus leyes para que aquel pueblo obedeciera la ley de Dios y de esta manera pudiese ser un pueblo diferente, porque si aquel pueblo salía con las costumbres de Egipto, ¿qué iba a hacer? Uno de los, yo recuerdo, esto lo recuerdo desde la primaria, cuando comencé a estudiar un poquito de historia universal, que me fasciné con la historia. A partir de esa época me gustó la historia. No hace mucho tiempo, hermano. En el sexto grado. No sé, sí. Comencé con la historia universal y me encantó. Y yo recuerdo aquello, el buey Apis, que era el dios principal en Egipto y todas estas cosas. ¿Y qué hizo el pueblo en el desierto? ¿Qué hizo el pueblo? Un becerro. ¿De dónde copiaron esto? ¿De dónde venían? De Egipto. Dios quería que aquel pueblo fuera un pueblo diferente, hermanos. Y por esto Dios los selecciona a ellos
Ahora, lo sacó de Egipto y vamos a ver, luego de sacarlo de Egipto, qué tiempo transcurrió hasta llevarlo a la tierra de la promesa, la tierra que Dios le había prometido a ellos que iban a heredar. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 18. Vamos a ver, Hechos 13, 18. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 18. Dice, ver, no me acabo. Amén. Hechos 13, 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Noten esta expresión. Aquí, esto es el apóstol Pablo que está predicando un sermón y está hablando de la historia de Israel, de lo que pasó, cómo Dios comienza a tratar con Abraham, la esclavitud en Egipto y todo. Y ahora dice que como por un tiempo como de 40 años los que soportó. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que la expresión en inglés es buena, pero en español no. ¿Están entendiendo? Es decir, miren, en inglés soportar es apoyar, pero en español soportar es aguantar a alguien que no me la está poniendo fácil. Soportar. Y Dios, la verdad que lo soportó, porque cuántas cosas hacían, hermanos, ¿eh? Y Dios, miren, Dios los libró cuando salieron de Egipto. Estaban frente al Mar Rojo, Faraón detrás y Dios abre el Mar Rojo. El ejército de Faraón se ahogó allí. Del otro lado andaban con panderos las doncellas cantando y diciendo que el Señor echó al caballo y al jinete en el mar, cómo nos salvó, cómo nos libró. Felices y contentos celebrando. A los 3 días estaban diciendo que Dios los había abandonado. Y un poquito más adelante, ¿por qué? Porque no tenían agua. No tenían agua, pero no era que se estaban muriendo de la sed. Se le estaba acabando el agua. Y luego es cuando Dios permite que vayan y encuentren una fuente de agua Mara, que era amarga realmente, pero ¿qué hace el Señor? Le dice a Moisés, mire ese árbol, échalo al agua. Y Moisés echó el árbol al agua, se endulzó el agua, hermano, y ni aún así esta gente reacciona. Y luego de esto se encuentra con Salim, donde dice que habían 70 palmeras y era un oasis en el desierto y allí el pueblo tuvo agua en abundancia. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es? Ellos ver cómo Moisés primero tocó la roca por orden de Dios y empezar a salir agua de una piedra y saciarse. Y lo hizo Dios más de una vez. La última vez Moisés por eso no entró a la tierra, porque Dios le dijo, háblale a la peña. Y Moisés la tocó con ira, porque Moisés no era airado con Dios, era cansado con el pueblo que estaba de tanta rebelión, tanta dureza de corazón. Dios sabe lo que es. Esta gente vivían en tiendas, ¿verdad? En pequeñas carpas. Y cuando se levantaban todos los días en la mañana, que abrían la puerta frente a cada carpa, ahí estaba la comida, estaba el maná que descendía como un rocío. Todos los días. En una ocasión le dijeron a Moisés, estamos hastiados, en Egipto estábamos mejor, allá teníamos puerro, cebolla y allá comíamos y lo único que nos da este fastidio con el maná, así mismo, lo que Dios le había dado. Queremos carne. Y Dios le dijo, ¿quieren comer carne? Ok, le voy a dar carne, toda la que quieran. Le mandó una nube de codornices
que dice la Biblia que el que menos juntó 10 montones de tanto. ¿Entienden por qué aparece esta expresión aquí en el verso 18? Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Pero era la nación que Dios había elegido. Pero entonces el soportar sí es apoyar, porque lo mantuvo él. Sí, Si no, por eso sí. no- Lo soportó en ese sentido. en los dos sentidos de la palabra. Pero también. tiene los dos sentidos, porque los toleró, los aguantó Porque él era fiel a sí mismo. a su No palabra. por ello. Porque, hermano Antonio, esa palabra se ha españolizado. Sí, sí, el support, que es el apoyo en inglés, pero acá soportó, tiene que ver más con aguantar a alguien que Sí, Joseph se aplica. en se calidad aplica. hizo las dos cosas, tuvo Sí, que apoyarlo, porque si no, no llegaba a ningún lado. Tanta queja. sí. Sí, No, y ya hubiese había muerto en promesa. el desierto. Yo digo, hermano, porque Dios lo soportó, porque Dios no se iba a retratar de lo que ya él mismo había prometido. Había prometido. No jurando, no puede jurar por otro, no juró por sí mismo. Ujú. Que él iba a cumplir. Y que hay un principio en la Biblia que dice que aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Hermanos, si Dios nos mide a nosotros por nuestra fidelidad, estamos fritos. Pero Dios no nos mide a nosotros por nuestra fidelidad. Es por la fidelidad de Él, por lo que Él ha prometido. Y así como Él le prometió a Israel ese cuidado y esa protección, así nos ha prometido a nosotros de manera individual. Recuerden que nosotros somos un Israel diminuto, cada uno de nosotros es parte del pueblo de Dios y Dios tiene un plan y un propósito y una promesa también con nosotros como la tuvo con el pueblo de Israel. Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Así que ya después de estos 40 años en el desierto, llegan a la tierra prometida. Solo sobrevivieron 2 de los que salieron de Egipto con más de 40 años. Solo sobrevivieron 2. Todos los demás murieron en el desierto. Pero solo Josué y Caleb sobrevivieron. Y después de llegar allá a la tierra prometida, es decir, de estar ya para entrar a tomar la tierra prometida, Josué los guía a la conquista. Vamos a ver Josué, que es el 6º libro de la Biblia, capítulo 1, verso 1 hasta el 3. Josué, capítulo 1, verso 1 hasta el 3. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? ¿Hermana Juliela? Deuteronomio está antes Josué. y después está Josué. Josué, capítulo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así que, hermanos, Dios no tarda en sus promesas. Dios no dice una cosa ahora y luego está diciendo, no, me equivoqué, no pude, o se me hizo tarde, no pude lograrlo. No, Dios va a cumplir fielmente lo que Él ha prometido. Entonces, a la muerte de Moisés tuvo una muerte gloriosa, hermanos. Dice que el mismo Dios lo mandó a enterrar. Donde murió, Dios le dijo que subiera al monte y desde allá, desde lo alto, Dios le permitió ver la tierra prometida. Le dijo, no va a entrar. Así que desde ahí, y luego pues Josué
es por elección de Dios el que sigue dirigiendo a aquel pueblo. Dios le da un encargo a Josué, hermanos, y esto es importante que nosotros tomemos en cuenta. Noten, y yo lo voy a leer en el verso 7 y 8, ahí mismo de Josué capítulo 1, lo que Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, miren para qué era la valentía, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Qué están viendo? Obediencia a la palabra. Dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Josué fue obediente a esta palabra. Josué es el conquistador, así como Moisés es el libertador. Josué es el conquistador, es el que lleva a todas estas tribus a ocupar toda la tierra. Josué tuvo que derrotar, creo que 33 países, ejércitos, tuvo que derrotarlos él. Finalmente, pues ocuparon toda aquella tierra. Ahora, noten, para que haya una nación se necesitan 3 elementos, ¿verdad? Se necesita la gente, se necesita la tierra y se necesita una ley. Ya el pueblo estaba completo. La gente salió de Egipto, la ley se la dio Dios en el desierto, en esos 40 años, hasta llegar a la tierra, y ahora tienen la tierra prometida. Se ha cumplido fielmente la promesa de Dios. Dios ya tenía aquella nación que era ¿qué era? Un pueblo especial, no igual que los demás pueblos, sino un pueblo especial. En aquella época habían muchísimas civilizaciones. Estaban los babilonios, estaban los asirios, estaban los mismos egipcios, los medos, en fin, muchísimas civilizaciones habían, pero aquel era el pueblo especial de Dios, un pueblo que Dios lo había separado y que el Señor se había manifestado de una manera extraordinaria con ellos. Y quiero que nosotros veamos el consejo final de Josué para el pueblo de Israel. Y vayamos al capítulo 23, ahí mismo de Josué. Josué, capítulo 23. Versículo 14 hasta el 16. Son unos versos un poquito extensos, pero bueno, alguien que los lea. Josué, capítulo 23, versos 14 hasta el 16. Hermana Beatriz. Josué, capítulo 23, versículo 14 al 16 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado,
yendo y honrando a dioses ajenos e inclinaos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Aquí está, hermanos, lo que es la exhortación y la advertencia que Josué le da al pueblo. Le ha dicho, Dios ha cumplido todo, ya estaban en la tierra prometida. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer a lo que Dios había establecido. ¿Y cuál era la gran prohibición que Dios les había hecho a ellos? No inclinarse a eso para los dioses paganos. Los dioses ajenos. No adorar ídolos. Ese fue el mayor problema, la mayor situación que Dios les advirtió a cada uno de ellos. Noten que Josué ya, miren, comenzando el verso 14, esta expresión, y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Qué significa esto? Ya estaba para irse, hermano. Esa es la expresión. Ya mis días están terminando, ya están acabando. Josué dijo, en cualquier momento paso a la presencia del Señor. Así que ya se estaba terminando todo. Y Josué está aquí como despidiéndose, pero mire qué manera de despedirse. Yo quiero que nosotros veamos aquí cómo en el capítulo 24, pasemos una paginita y vayamos al capítulo 24 y veamos lo que dicen los versos 14 y 15. Así que alguien, por favor, léaselo para que así completemos esta idea y veamos lo que Dios quiso hacer con ellos. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El hombre se mantuvo firme, fiel a las promesas de Dios. Hermanos, es que, mire, yo creo que ser fiel a Dios es posible. El asunto es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y hay que hacer un sacrificio, porque desobedecer a Dios es mucho más fácil. No hay que hacer nada para desobedecer a Dios. Continuar con el rumbo normal de la vida. Pero aquí estamos viendo a un hombre que comenzó una vida gloriosa y terminó una vida gloriosa. Una vida de fidelidad delante de Dios. ¿Y qué le está diciendo al pueblo? Le está diciendo al pueblo, ustedes tienen que obedecer a Dios. Ahora, si ustedes no quieren obedecer a Dios, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Seguiremos siéndole fieles a Dios. Así que con esa consigna, Josué se despide del pueblo. Ahora, quiero que vean, y esto es lo último que vamos a ver en el día de hoy, cómo a la muerte de Josué, ¿qué pasó? Y vayamos ahí mismo, Jueces, está una paginita a la derecha, Jueces, capítulo 2. Vamos a leer, y yo lo voy a leer, hermanos, Jueces, capítulo 2, desde el versículo 11, déjame ver hasta cuál, hasta el 19. Bueno, vamos a leer algunos. Para que vean la situación, para que podamos ir entendiendo este estudio bíblico, para que la próxima semana ahí mismo vamos a
a continuar viendo esto. Jueces capítulo 2, verso 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué se les había dicho? Que no adoraran ídolos. Ahora miren lo que dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eran los dioses de Canaán, los Baales. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Miren lo que ese pueblo estaba viviendo. Dice, verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces. Este es el periodo que sigue ahora, los jueces, después de la conquista. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero mire lo que dice el verso 19. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. El ser humano es obstinado. Es por ahí que voy, es por ahí que voy, y nadie lo hace torcer. Y esta es la historia de Israel. Esta es la historia de ¿cuál pueblo? De un pueblo especial. Un pueblo que Dios los seleccionó y Dios dijo, ustedes serán mi pueblo especial, yo estaré con ustedes y los guiaré en la tierra prometida, le daré toda aquella bendición. Así que hermanos, hoy hemos visto la nación especial de Dios. Vamos a ver lo que Israel quiso ser en la próxima semana. Así que, hermano Antonio, vamos a dejar la